Tenemos ahí. Buenas tardes, Rosa, cuéntanos, para poder sobrellevar ese síndrome postvacacional. Muy buenas tardes, María del Mar. Como tú bien dices, vamos a hablar de ese síndrome, de ese estrés postvacacional. Ayer te decía que acababa de aterrizar aquí en la tele después de mis vacaciones, y hoy pues vamos a hablar un poco para todas esas personas que están ahora mismo en la misma situación que yo, que acaban de terminar sus vacaciones, pues cómo pueden sobrellevar mejor estos primeros días de vuelta al trabajo. Para ello estamos con el psicólogo Manuel Jesús Padilla. Muchísimas gracias por atendernos una vez más, que sabemos que colaboras con nosotros pues siempre que puede. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Como decíamos, vamos a hablar, ¿no?, de ese síndrome, de ese estrés postvacacional. Lo primero de todo, Manuel Jesús, ¿cuál es la manera de detectarlo? ¿Cómo podemos saber que lo estamos sufriendo? Nos vamos a notar algunos cambios importantes, bueno, leves, no importantes. Vamos a notar un poquito de tristeza, vamos a notar apatía, vamos a notar alguna dificultad para concentrarnos, tristeza, un poco de inquietud, pero no son cosas importantes. Pero sí es verdad que proviene de la necesidad de adaptarnos a una nueva rutina. Nosotros funcionamos básicamente, el ser humano, en base a rutinas. Cuando la rompemos, la de las vacaciones para el trabajo, es cuando sucede esto. De ahí viene. No hay que preocuparse, se pueden hacer algunas cosas, pero hay que tener claro que esto es algo que nos pasa aproximadamente a un 40% de la población. Y una vez que lo tenemos detectado, ¿de qué manera podemos adaptarnos, hacer que sea más fácil adaptarse al trabajo? Pues mira, es importante pensar, si uno quiere, conectarse unos días antes. 2, 3 días antes de que empecemos la rutina laboral, importante que empecemos a planificar, a ver cómo va a ser el día de incorporarnos, qué es lo que tenemos que hacer, a pensar de nuevo en el trabajo. Es importante ir poquito a poco, es importante tomárselo con calma, pensando que en un primer momento voy a hacer mi trabajo lo mejor que pueda y no querer abarcarlo todo desde el primer momento. Es importante no dejar de pensar en el tiempo de ocio. Parece que cuando se acaban las vacaciones ya se acabaron los fines de semana, los días libres, y no. Tenemos los fines de semana, tenemos horas durante la semana en que podemos hacer muchas cosas y tenemos que pensar que ese sigue siendo nuestro tiempo libre. Una de las fuentes del estrés puede ser el pensar que se nos ha acabado el tiempo de nosotros y que ya no tenemos. Y no es así. Tenemos muchos huecos en la semana y tenemos los fines de semana o los días de descanso para disfrutarlo. Para eso hay que planificar el ocio. Hay que pensar qué voy a hacer en ese espacio que sigo teniendo, que es mío y qué me apetece, ¿vale? Este tipo de cosas son las que nos van a ayudar a adaptarnos mejor. También es importante pensar que solo van a ser unos días, que en cuanto nos metamos en la rutina en una semana, en 4 o 5 días, vamos a estar adaptados y ya se acabaron las dificultades y el pequeño trastorno de cambiar de un hábito, del vacacional, a otro, el laboral. Yo no sé si tienes algún dato de a qué edades o si las mujeres o los hombres lo sufren más. Sí, eso te iba a comentar. Especialmente yo creo que todos tenemos que tener una conciencia, y es que las mujeres lo padecen más intensamente y más que los hombres. ¿Por qué? Porque tienen que compatibilizar sus obligaciones laborales con las obligaciones que les implica su responsabilidad en la familia. Es importante que todos tengamos esta conciencia porque todos podemos hacer algo, es decir, hay que compartir la responsabilidad y el peso de las necesidades de la familia entre hombres, mujeres, también entre los hijos en la medida en que sea posible, y de esta manera haremos que las mujeres y los hombres vivamos con igualdad esta dificultad de adaptarse, esta pequeña, repito, pequeña dificultad de adaptarse de nuevo al horario laboral. Entonces, consejos para esos primeros días. Nos ha dicho, bueno, que para prevenirlo, intentar ir adaptándose a la rutina o ir pensando en el trabajo unos días antes. Pero una vez que ya estamos en el trabajo y que estamos... ¿Cuáles son los consejos? Mira, vamos a fijarnos en una cosa que es típica de la zona, de los momentos que nos incorporamos, o a un año nuevo o a una rutina laboral nueva. Muchas veces nos surgen por ahí anuncios, publicidad de colecciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos involucramos en proyectos, nos involucramos en ilusiones, se minimizan los efectos negativos de lo que es la incorporación al mundo laboral. Con lo cual, una de las cosas que podríamos hacer es pensar primero en positivo. En nuestro horario laboral hay muchas cosas buenas. Nos va a ordenar el horario. A veces hemos trasnochado, hemos comido a deshoras, no hemos organizado ese tiempo y nuestro horario laboral nos lo va a organizar. Ahora sabemos que de tal hora a tal hora está la jornada laboral, que luego nos tenemos que organizar para la intendencia del hogar, de la familia, y que luego tenemos que organizar también un tiempo de ocio que podríamos disfrutar cada día.
Eso es importante, que veamos en positivo lo que tiene de bueno incorporarnos a la vida laboral. Y lo segundo, empezar un proyecto, hacer propósitos. ¿Por qué no vamos a hacer un propósito de alimentarnos mejor? Lo típico de estos casos, alimentarnos mejor, aprovechar los momentos de ocio, empezar alguna formación que teníamos pendiente, cuidar de nuestra salud haciendo deporte. Yo creo que el hacer deporte nos va a aportar mucha calidad psicológica, mental, mucho bienestar, y eso sería algo que podíamos iniciar en el momento en que empezáramos de nuevo con la jornada laboral, después de las vacaciones. Eso para quienes trabajamos, pero quienes están estudiando también lo sufren. Igual, porque cambiamos la rutina. Incluso los que están estudiando pueden sufrirlo más intensamente porque ellos han podido tener más periodo vacacional y ahora se involucran en una jornada que les resulta estresante porque se les demanda. Y es algo que se les demanda personalmente, que rindan, que estudien, que se adapten. A veces incluso los estudiantes sufren en los primeros días mucho porque les parece un cambio radical. El profesorado, para meterlos en una rutina, les involucra en actividades para que distingan claramente que las vacaciones ya se han acabado. Les afecta igual que a los trabajadores. ¿Y dirías que ahora se sufre más que hace unos años? Pues mira, curiosamente, en el año 2017, empresas que se dedican a la exploración de la conducta de los trabajadores preguntaron a los trabajadores, hicieron una encuesta y encontraron que el 33% de la población laboral tenía estos síntomas. En el año 2018, el año pasado, se les volvió a hacer la misma estudio y aparecieron un 37%. Yo creo que aquí hay un efecto de toma de conciencia. Cada vez las personas estamos más pendientes de nuestro estado de salud, de nuestro estado personal. Con lo cual, no creo que haya más o menos estrés postvacacional ahora, sino que creo que hay una mayor percepción de ese estrés postvacacional. También es positivo. Estamos más pendientes de vivir mejor cada vez. Por tanto, de apostar por nuestra salud. Eso es lo que creo que está pasando. Por eso digo que en torno a este año probablemente un 40% declararía que sufre este tipo de pequeños, insisto, pequeños trastornos. Y en caso de que esa tristeza o que nos cueste trabajo, ¿no? Ir a trabajar después de las vacaciones, alargarse en el tiempo, ya pues indicaría otra cosa, ¿no? Si vemos que hay demasiada intensidad o que se prolonga en el tiempo, que pasan de los 4 o 5 días de la primera semana, entonces yo siempre recomiendo, ve a tu médico de cabecera, él te va a saber orientar y probablemente no pasará mucho en que puedas adaptarte. Si tienes necesidad de ayuda, siempre es bueno consultar a tu médico de cabecera y como psicólogo yo diría, ve a un psicólogo, a un especialista. Pues Manuel Jesús, muchísimas gracias por atendernos hoy, por darnos también esos consejos que hoy en día son muchos en esta fecha, pues quienes terminan su periodo vacacional. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros y que sea muy leve, que no hay que preocuparse, de verdad. Muchísimas gracias. María del